Bueno, mis amados, entonces vamos a abrir la palabra del Eterno en Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Espero que todos estén allí en esta escritura y que todos la podamos seguir conforme está escrita. Todos tenemos la palabra. Abrámosla. Abramos la palabra para que estemos juntos en la misma página. Dice a partir del versículo 1: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes: a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. La primera palabra que encontramos aquí, que quiero hacer referencia, es la palabra honra y hermosura, que realmente en el original es gloria, y que gloria traduce kavod, y que se refiere a esplendor y a reverencia. Entonces son vestiduras sagradas para Aarón, a tu hermano, para esplendor, reverencia. Dice hermosura, es belleza, es honor santo, es kodesh, separadas, consagradas. Entonces el Eterno ordenó que Aarón y sus hijos, designados como sacerdotes delante del Altísimo, vinieran de una manera especial al tabernáculo, como honra al Señor, empezando con Aarón y continuando con los hijos mayores por las generaciones. Solo ellos podrían servir como sumos sacerdotes. Entonces las vestiduras sagradas debían tener honor y reverencia, la gloria y el esplendor que el Todopoderoso merece para estar en su presencia. Una reflexión importante de hacer en este momento se relaciona con nuestra manera de presentarnos delante del Eterno. Y como les decía al comienzo, antes de orar, está bien que la ordenanza es para los levitas, pero siendo nosotros también sacerdotes y siervos e hijos, debemos tener también especial reverencia para estar en su presencia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que esto es digno del Dios Altísimo, del Santo, del Todopoderoso? Y no estamos hablando de lujo, estamos hablando de decencia, de usar una ropa diferente a la que usamos normalmente en la calle, en el parque, en la playa, cuando vamos de paseo, cuando necesitamos estar cómodos. Es que tengamos presente que nosotros nos vamos a presentar para ministrar el corazón de nuestro Padre, ya sea orando, ya sea adorando, ya sea leyendo las Escrituras, ya sea en la congregación de los santos. Es presentarnos delante de nuestro Rey. Y implica una preparación interna, pero también externa.
Una cosa que veía yo tan hermosa, importante, son los artífices de las vestiduras. Miremos el versículo 3. Dice, y tú hablarás, ¿a quiénes? A todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Y si nosotros pensamos un poco al respecto, ¿a quién buscaríamos nosotros para hacer un vestido de novia, un traje especial? Buscaríamos como seres humanos, ante todo, una persona que tenga habilidades artísticas, a un diseñador, como dice Albita. Pero el Eterno ordena buscar hombres de sabio corazón, llenos de espíritu de sabiduría, para hacer las vestiduras del sumo sacerdote. Yo leyendo esta porción y preparando esta palabra, yo veía la importancia tan impresionante que su pueblo tiene delante del Señor. Cómo fue tan específico en cada una de las piezas y de toda la piedrería que él usó para las vestiduras sacerdotales, para que entraran a representar el pueblo del Eterno en el lugar santo, en el lugar santísimo. En el tiempo de los apóstoles, recordemos que se presentó un problema con la distribución de alimentos, ¿se acuerdan? En el capítulo 6 de Hechos. Y la atención a las viudas. Los apóstoles acordaron lo siguiente, en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6 y versículo 3. Ay, hay un pelito que me molesta. Hechos 6, 3. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, ¿de qué? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Mire cómo el servicio para el Eterno es tan absolutamente importante delante de Él. ¿A quién buscaríamos nosotros para atender a las mesas, para limpiar el santuario, para hacer la comida de los hermanos? Al cocinero hábil o al chef, al que tiene buena sazón, etcétera, etcétera. Exacto, pero ¿qué dijo el Espíritu del Eterno? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y buscaron esos 7 hermanos, y entre ellos estaba Felipe y Jacobo. Y usted sabe el testimonio de estos varones. Entonces, no era el más importante trabajo ante nuestros ojos. No, cualquiera barre, cualquiera limpia, cualquiera cocina, cualquiera tiene esa habilidad. Pero ante el Eterno, cualquiera que quiera estar a su servicio debe ser escogido por su testimonio y su entrega al Todopoderoso, que se traduce en llenura de su espíritu. ¿Cuánto tenemos que nosotros, amados, revisarnos, pensar, meditar en lo que nosotros hacemos, en cómo servimos, en cómo estamos para agradar al Rey? Veamos el versículo 4 de Éxodo.
versículo 4 de Éxodo 28. Y en este momento quiero pedirle a Dieguito que me haga el favor de mostrar allí unas imágenes que tenemos acerca del vestuario. Ok, hijo, ¿tiene una sola de la primera o no? ¿Están todas así? Ah, bueno, gloria a Dios. Ok, entonces, allí a la mano izquierda tenemos un sacerdote vestido, tiene todas las citas bíblicas donde habla de cada una de las piezas, y todo esto está en Éxodo 28. También hay una vestidura blanca, que es otro vestido que él también mandó hacer. Ese vestido es de lino, pero lo vamos a ir leyendo y estudiando. Entonces, las vestiduras que harán son estas. Dice el versículo 4. El pectoral, el efod, vaya haciendo la cuenta ahí en sus deditos. El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. ¿Cuántos? ¿Seguro? Pectoral, efod, manto, túnica bordada, mitra, cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis. Hermano, nosotros necesitamos, cada que leemos la palabra, mirar esas palabras que de pronto pasamos y no nos damos cuenta. No está diciendo, y para sus hijos para que sean sacerdotes, mis sacerdotes. Entonces, las vestiduras se componían de diferentes partes. Ellas eran el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón, pero también la corona y las vestiduras para colocar debajo de la túnica. Y allí se completan 8 piezas. Cada una de ellas con un contenido profético importante. Cada una de ellas con un significado especial en el ministerio sacerdotal de Mesías Yeshua. Los materiales usados son de nuevo los de gran significado en la figura del Mesías. Oro, que es rey; azul, lo vimos en el estudio pasado, el azul del cielo; púrpura, realeza; escarlata o rojo, símbolo del sacrificio; y lino retorcido, es naturaleza sin pecado. Los mismos colores usados en las cortinas del tabernáculo, que fue el tema que nos explicó Dieguito hace una semana, la semana pasada, en el Shabbat pasado. Púrpura, realeza; escarlata o rojo, símbolo del sacrificio; y lino retorcido, la naturaleza sin pecado. Y son los mismos colores usados en las cortinas del tabernáculo. Entonces, las vestiduras. Dice el versículo 4, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Versículo 5. Tomarán oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Si hay una manera, Dieguito, de señalar estas piezas ahí en el vestido del sacerdote, pues con el cursor.
Ok. Bueno, ahí está Dieguito tratando para señalar. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. Amados, nosotros con todas las lecciones que hemos estado estudiando, hemos entendido que Dios es un Dios de diseños. ¿Se acuerda cuando llevó a Moisés y le mostró el diseño del tabernáculo en el monte? Y Moisés lo vio y lo diseñó y lo hizo exactamente según el modelo que él había visto, porque él es un Dios de diseño y de orden. Dios de orden. Él ordenó vestiduras reales, espléndidas y llenas de significado. Hay 3 categorías diferentes de vestiduras sacerdotales. Uno, las vestiduras del sumo sacerdote, que usaba todo el año y eran llamadas vestiduras de oro, que eran esas vestiduras que nombramos ahora de 8 prendas. ¿Sí? Las vestiduras del día de Yom Kippur, que eran vestiduras blancas y contenían 4 prendas. Y el uniforme diario para los sacerdotes, 4 prendas, pero nadie se presenta delante del Eterno sin vestiduras especiales sacerdotales. La vestidura básica era lino fino. Y recordemos cómo se tiene que presentar la novia. Y era la vestidura básica de ellos. Y esto nos habla mucho a nosotros de cómo debe ser nuestro estilo de vida todo el tiempo. Apocalipsis 19:7. Apocalipsis 19:7. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué nos está diciendo aquí? Su esposa se ha preparado, se ha estado preparando. Ha tenido una preparación con antelación. No fue que en ese momento se cambió como las novias que se casan. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Alguna cosa, Adrianito? ¿Algún aporte, mamá? Ok. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Se le ha concedido, se le ha enseñado, se le ha hablado, se le ha instruido, se le ha dado la gracia de que se vista. O sea, es un privilegio que el Eterno nos da a nosotros. Es una gracia, es un favor de Dios de que nosotros estemos preparándonos cada día. Mire qué bueno, ahí está en la pantalla completa. Dice: se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Lino fino es símbolo de rectitud, pero también de pureza. Y eso tiene que acompañarnos a nosotros en nuestro diario vivir. Rectitud y pureza. Miremos qué dice el Salmo 24:3.
El versículo 5 dice, él recibirá, ¿qué? Bendición de Yahweh. ¿Y qué más? Y justicia del Dios de salvación. Santidad al Eterno. Mire el Salmo 10:4. El Salmo 10:4 dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Otro requisito del Eterno para el sacerdote es que el sacerdote tenía que ir descalzo. Éxodo 3:5. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Moisés, quita el calzado? Le dijo también a quién fue otro, a cuál fue el otro, a Josué, quita el calzado. Y dijo, no te acerques, en Éxodo 3:5, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Son exigencias maravillosas, hermano. Esto tiene que hablar a nuestras vidas. Esto tiene que ayudarnos a nosotros a hacer resoluciones en nuestro corazón, en nuestra vida, porque vamos avanzando, así como cada día el Señor nos va enseñando y nos va alistando con más cosas y perfeccionando en nuestra manera de ver la palabra, de enseñar la palabra, de recibir la palabra y de toda nuestra manera de vivir. Necesitamos avanzar. El efod de oro. Vamos al versículo 6. Si quiere, Dieguito me hace el favor y abre la pantalla, la que puso ahora, la imagen que colocó ahora. Eso, gracias. El versículo 6 dice, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, de obra primorosa. Tendrás 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Versículo 9. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas, mire esto, amados, mire esto, esas 2 piedras son esas piedras que señalan ahí las flechitas que están en los hombros, y esas 2 piedras son oscuras. 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Versículo 10. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. Mire, amados, si nosotros asumimos esta palabra y nosotros la recibimos, encontramos la importancia tan grande que tenemos ante la presencia de nuestro Dios eterno. Es que como Él, vean, yo sinceramente me he deleitado en estos días viendo esta palabra y diciéndole, Señor, o sea, ¿cómo vamos a perdernos si estamos escritos allí? Porque vamos a mirar esto más adelante. Versículo 11. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel.
Hay como mucho eco, hija. ¿O será que yo me acerco mucho? Y Aarón, escuche esto, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Yahweh sobre sus dos hombros por memorial. Versículo 13. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Hermano, esto no es una obra de arte maravillosa, solamente una persona llena del espíritu de santidad, de la sabiduría del Eterno, lleva a cabo algo tan magistral, tan hermoso, tan perfecto. Efod. Efod Tabaj traduce epod, colocado sobre los dos hombros. Es la primera prenda ordenada en la escritura. Estaba hecho de 5 materiales. La parte más importante del efod, desde el punto de vista profético, estaba sobre los hombros, en 2 piedras de ónice. Debían grabarse en los hombros los nombres de cada una de las tribus de Israel. Y aquí es donde vamos nosotros a entender con más claridad que el pueblo del Eterno es el pueblo de Israel, son las 12 tribus y pare de contar. Conforme al orden del nacimiento de ellos, lo acabamos de leer. 6 nombres en un lado y 6 en el otro. De esta manera Aarón, al entrar a la presencia del Altísimo, llevaría hasta su presencia a todo su pueblo de Israel. ¿Para qué? Para interceder por él. Bueno, sería que entendamos algo grandioso aquí. No es casualidad que después de venir Yeshua y habitar entre nosotros, fuera destruido el templo de Jerusalén y jamás hasta la fecha fuera reconstruido nuevamente. Pensemos en esto. La Escritura nos dice que Yeshua es nuestro sumo sacerdote. ¿Dónde está esa palabra? En Hebreos 8:1. Vamos, si quiere, a mirarla. Adrianita, hágame un favor y me pasa un pañuelito. Dice Hebreos 8:1. ¿También? Gracias. Gracias, mi amor. ¿Qué dice Hebreos 8:1? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Yeshua. Y Romanos 8:34, esta escritura es maravillosa y la sabemos de memoria, pero hoy toma en nuestras vidas un significado diferente y una claridad. Dice, ¿quién es el que condenará? El Mesías es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Si Yeshua es el sumo, nuestro sumo sacerdote, que se presenta delante del Eterno para hacernos justos delante del Padre, ¿quién nos condenará? Si Él fue el que murió y el que es ahora el sumo sacerdote delante del Padre,
para interceder por usted y por mí y por todo su pueblo. Entonces, hasta el tiempo de Yeshua, era el sumo sacerdote el que tenía esta tarea. Pero la reflexión es la siguiente: si el tabernáculo ordenado en el desierto era sombra de lo que vendría con el Mesías, esto quiere decir que nada ha cambiado en cuanto a la intercesión. ¿Qué fue lo que cambió entonces? El intercesor. Solo cambió el intercesor. Y hoy tenemos a nuestro Señor Yeshua intercediendo por nosotros, y no débiles hombres. Hombres que tenían que primero presentar sacrificios por sí mismos y después presentar los sacrificios por el pueblo, para expiar los pecados del pueblo. Y eso duraba, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo duraba? Un año. Cada año se tenía que repetir esta intercesión. ¿Cómo, hijo? Dice Dieguito, en cada Yom Kippur se presentaba el sacerdote con cantidades de sacrificios para expiar el pecado del pueblo. Y usted se imagina cómo se siente la casa de Judá, que desde 70 años después de la resurrección de Yeshua, no han podido ofrecer sacrificios. Pero nosotros, amados, a nosotros se nos concedió la gracia de haber conocido a Yeshua y hoy saber que Él intercede por nosotros y que esa intercesión es continuamente y que ese sacrificio fue de una vez y para siempre. ¿A dónde queremos llegar? Mire, en los hombros del sumo sacerdote estaban las 12 tribus de Israel. Solamente, a pesar de que allí en el Sinaí había una multitud de gentiles entre el pueblo que había sido aceptado por el Eterno, la pregunta es entonces, ¿dónde quedan los gentiles? ¿Por qué no aparecen grabadas en las piedras? Todos esos gentiles aceptaron y llegaron a ser parte del pueblo del Eterno. Pero ahora que se nos ha enseñado y se enseña que son los judíos y la iglesia gentil, ¿dónde encontramos aquí los nombres o un lugar o una piedra para grabar los nombres de los gentiles? Vamos aquí. La respuesta la encontramos en Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios capítulo 2 y versículo del 12 al 19. Efesios capítulo 2 del 12 al 19. Dice, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Ellos fueron de la ciudadanía de Israel, pero recuerden que estaban dispersos, que se hicieron gentiles, que se mezclaron en las naciones y estaban, dice el apóstol, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y estaban por esa razón sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así no estábamos nosotros, amados. Pero entonces dice, pero ahora, en Yeshua, el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais
lejos habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿De cuáles ambos pueblos? De las 2 y de las 10, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, ¿cuántos? Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así, el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Quiero que leamos con atención especialmente los versículos 12 y 19, donde Pablo, hablando específicamente a los gentiles, les dice: a los gentiles que se hicieron gentiles, que se volvieron gentiles, que se mezclaron en las naciones, a esos que vino a buscar Yeshua, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y más adelante en el verso 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Podemos ver la respuesta. Cuando recibimos a Yeshua, somos hechos parte de Israel, a la familia única de Yahweh. ¿Usted se siente así, amado? ¿Usted se siente así? ¿Cuál debe ser entonces nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento, nuestro agradecimiento y nuestra manera de servir al Eterno como un pueblo, como el pueblo del Eterno? Separados de Israel, ni siquiera estamos presentados delante del Altísimo en la intercesión de nuestro Mesías, si estuviésemos separados de Israel. Mire lo que dice Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y versículos 32 y 33. Y vamos a ver por qué este texto. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Yahweh le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre ¿quién? ¿No la ha encontrado? Es Lucas 1, 32 y 33. Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Yahweh le dará el trono de David su padre, y reinará sobre ¿qué? Sobre la casa de Jacob. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Y su reino qué? No tendrá fin. Reinará sobre la casa de Jacob. ¿Y cuál es la casa de Jacob? Las 12 tribus.
¿Por qué este texto? Porque es bien claro que el reinado eterno del Mesías se verá sobre la casa de Jacob. ¿Cuál es la casa de Jacob? Este fue el nombre dado a la reunión de las 12 tribus y la multitud de gentiles en el desierto. Vamos a verlo en Deuteronomio 29:10. Deuteronomio 29:10. Estamos en Deuteronomio 29:10. Dice: vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh, vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos, ¿quiénes? Los varones de Israel. ¿Vemos la conexión? Así que, amados, quienes afirman que nosotros estamos separados de Israel, o también quienes afirman que los gentiles cristianos son ahora el Israel espiritual, independiente de las tribus de Jacob, y también quienes afirman que la casa de Israel son solamente los judíos y que los gentiles estamos por fuera del nombre, solo reunidos en un grupo aparte bajo la autoridad del Mesías, están equivocados y no hay escritura que apoye tales afirmaciones. Solo Israel es el pueblo del Todopoderoso y lo vemos en todas las vestiduras, en todo lo usado en las vestiduras sacerdotales. Vemos allí las 12 tribus de Israel. Solo Israel es el pueblo del Todopoderoso. Yeshua reinará para siempre sobre Israel. Los descendientes directos de Abraham son parte de Israel, pero la otra parte, la injertada en el olivo de Israel. ¿Me hice entender? Esa palabra usted la puede corroborar en Romanos capítulo 11. Si quiere, tome nota para que lo lea. Romanos capítulo 11. Y ahí entendemos que los gentiles que hemos creído y recibido a Yeshua y hemos sido hechos, por lo tanto, parte del pueblo de Israel, parte de la casa de Jacob. Volvamos a Éxodo 28. Volvamos a ver y sigamos viendo las vestiduras. Éxodo 28, versículo 15. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul púrpura, perdón, leí mal. Lo harás conforme a la obra del efod. De oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. Versículo 18. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Cada una de esas piedras preciosas era el nombre de una de las tribus de Israel.
Todas estarán montadas en engastes de oro. Versículo 21. Y las piedras serán según los nombres, ojo, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12, según sus nombres. Como grabadura de sellos, cada uno con su nombre, serán según las 12 tribus. Amados, $22. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, 26, los cuales pondrás en los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. 27. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 sombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres, otra vez, el 29, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Yahweh continuamente. Somos importantes para el Eterno. Estamos anclados, fijados, presentes. Pectoral traduce Shoshen, que es juicio, o sea, mishpat. Vimos también esa porción, justicia, juicio, decisión en corte. Tremendo. Noten en las imágenes que el pectoral tenía que ir unido al efod. Estaban unidos por los anillos de oro y debían estar exactamente sobre el corazón de Aarón, por señal de juicio al entrar en el santuario. En los hombros cargaba el pectoral de Israel, sobre el corazón presentaba el pueblo en juicio. El pectoral era doble y en su interior se cargaba el urín y el tumín. 12 piedras representaban las 12 tribus sobre el corazón del sumo sacerdote, y solo Israel, las 12 tribus son llevadas por nuestro sumo sacerdote Yeshua a la presencia del Eterno. Por eso solo hay 12 puertas con los nombres de las 12 tribus para entrar en la Nueva Jerusalén. No hay piedra para gentiles, y en la Nueva Jerusalén los gentiles no tienen una puerta para entrar. Solamente los que a través de Yeshua nos hacemos pueblo del Eterno, estamos injertados en el olivo, lavados con su sangre. De resto no hay nada más. ¿Quién? Bien pueda, Majo.
Pregunta, cuando el sacerdote se presentaba entonces y que esas doce piedras representaban las 12. ¿Sí me escucha? ¿La escribió mejor la pregunta? Sí. ¿La escribo? Sí, por favor, que si puedes escribir que no se te escucha bien. No se O entiende. háblanos de otra vez a ver si se escucha bien. A ver, ahora, ¿cómo me escuchan? Mejor. Ok. Cuando el sacerdote se presentaba con el pectoral, con las 12 piedras que representaban las 12 tribus, no solamente eran o sea, en conmemoración de las 12 tribus, sino del pasado, sino presente y futuro, o sea, nosotros también estamos ahí. Claro, por supuesto que sí. El pueblo del Eterno. Recordemos que estamos hablando de que ahora nuestro sumo sacerdote es Yeshua. Él es nuestro sumo sacerdote. Él está ahora delante del Padre, intercediendo por nosotros, el pueblo del Eterno que le recibió a Él como Señor y Salvador y se convirtió en pueblo del Eterno. Todo el pueblo de Yahweh está siendo representado allí. Lo que necesitamos es ver la importancia tan maravillosa que Dios le da a su pueblo, cómo con tanto cuidado, con esa forma tan magistral, tan especial, Él hacía que el sacerdote cuando entrara estaba allí representando, llevaba los nombres de las 12 tribus en su pecho, llevaba en los hombros también los nombres de ellos, y las piedras que tenían los hombros eran de color oscuro, que estaba representando el pecado del pueblo. Y él entraba a hacer expiación por el pueblo. Pero ¿quién es ahora nuestro sumo sacerdote? Es Yeshua, el que nos conoce, el que vino a buscarnos, el que nos encontró que estábamos sin Dios, estábamos sin Torah, estábamos perdidos, y nos encontró y nos llevó a ser parte del pueblo del Eterno. Nos injertó en el olivo y Él intercede por nosotros. Y por eso dice, acabamos de leerlo, ¿quién condenará a los escogidos? Si Yeshua fue el que murió y es el que además está allí intercediendo por nosotros. Amén. Bien, gracias. ¿Te queda claro, mi reina? Sí, mi pastora hermosa. Bueno, gloria a Dios. El propósito de las piedras, versículo 29. Esto es muy hermoso, la verdad que es maravilloso. 29 dice, y llevarán a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Yahweh, continuamente. Al entrar al lugar santísimo, Israel completo estaba en el corazón del sumo sacerdote y sobre sus hombros. Recuerde que aquí también, en las piedras que tenía aquí en el hombro, también estaban grabados los nombres. Y aquí en el pecho estaban 12 piedras, y en cada piedra estaban los nombres de una de las tribus. Claro, porque no iban a colocar los nombres de millones, eran las tribus. Y entonces lo que nosotros necesitamos es entender es que nosotros pertenecemos a una de las tribus, y si no pertenecemos a una de las tribus, hemos sido injertados y hemos sido en el olivo, hemos sido injertados en el olivo y somos pueblo del Eterno.
Claro. Bueno, al entrar al lugar santísimo, Israel completo estaba en el corazón del sumo sacerdote, con la aclaración que hace Diego, o sea, nosotros vamos a estar en una de las 12 tribus, en el momento de entrar, porque no hay puerta para nadie más. El color negro o oscuro sobre los hombros representan el pecado que lleva delante del Eterno el sumo sacerdote en aquella época y hoy nuestro sumo sacerdote Yeshua. Es interesante que leyendo a Ezequiel, mire, esto a mí me impactó, que leyendo Ezequiel 28 encontramos que 9 de las 12 piedras fueron entregadas al querubín protector que se rebeló contra el Eterno. Y vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 28 y versículo 13. Y aquí vemos la razón por la cual este personaje nos odia. Odia tanto a Israel, al Israel de Dios. Ezequiel 28, 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. 9 de las 12 piedras fueron dadas a este personaje. Y ese es un motivo para que se convirtiera para siempre en el enemigo de Israel. Y para que lo persiguiera, y para que lo persiga, y para que lo siga persiguiendo hasta el último momento. En Apocalipsis capítulo 20, encontramos que estas piedras preciosas son parte del diseño de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 20, 19. Mi amor. Porque pues él dijo que así, o sea, esa fue la que describe Ezequiel que se las dio al querubín protector. 9 de las 12 fueron entregadas al querubín protector, o sea, al ángel que se rebeló contra el Señor. No, sino que, o sea, fueron asignadas a él, pero no tiene nada que ver que hubieran sido 9 tribus, nada que ver. Apocalipsis 20, 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornadas con toda piedra preciosa. Mire el cimiento de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 20, 19. Ah, sí, 21. Ah, se me fue el dedo aquí. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio y el décimo crisopaso. El 11º jacinto, el 12º amatista. ¿Cuántas van ahí? Ah, ¿cuántas? 12. Las 12 puertas, dice el 21, eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro,
transparente como vidrio. Y esa ciudad tiene 12 puertas y dice la Escritura que son para entrar las 12 tribus de Israel. El versículo 30 de Éxodo. Éxodo 28:30. Dice el versículo 30 de Éxodo 28, y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón. No sé si podremos mirar ahí la imagen. Dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín para que estén sobre el corazón. Allí en la imagen está Urín y Tumín. Ok. Urín. Allí está en pantalla. Mire, Éxodo 28:30, Urín y Tumín. Urín. El pectoral era como una bolsa, por fuera tenía las piedras y en el medio tenía otra tela y dentro del medio iban estas dos piedras, el Urín y el Tumín. Urín significa luces y se usaba en ciertas decisiones que se consultaban al Eterno. En tiempos del tabernáculo eran entonces una especie de oráculo o forma de comunicarse con Yahweh para tomar decisiones. Tumín significa perfección. En la actualidad, ¿quién es el Urín y el Tumín? El Espíritu Santo. Él es el que los guía. Él es el que nos lleva a tomar las decisiones correctas conforme a la palabra del Eterno, a los deseos del Eterno, el Espíritu del Dios vivo. Ya no tenemos los daditos, el Urín y el Tumín, para mirar cuál es la voluntad del Eterno. Tenemos la palabra y el Espíritu de santidad, que sería una forma de Urín y Tumín. ¿Me hice entender? La presencia del Espíritu Santo es la que nos permite consultar a Yahweh y ser llevados a la verdad. ¿Sí? Miremos Ezequiel 36, qué hermoso. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Y qué más? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, pero ¿qué? Los pongáis por obra. ¿Qué nos dio? Un espíritu diferente. Nos dio un espíritu nuevo dentro de nosotros. El espíritu del hombre, el espíritu interior. Pero además de eso, puso en nosotros el Espíritu Santo, su espíritu. Y haré por medio del espíritu y a través de la enseñanza de la palabra, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Miremos número 27, 18. Números 27, 18. Mire esto tan lindo.
Y Yahweh dijo a Moisés, Números 27, 18, y Yahweh dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay ¿qué? Hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Versículo 19, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás ¿de qué? De tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Uf, qué espectacular. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Yahweh. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Versículo 22. Y Moisés hizo como Yahweh le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Yahweh le había mandado por mano de Moisés. Volvamos a Éxodo 28 y veamos esta porción tan linda. 28:31. ¿Estamos allí? Harás el manto del efod todo azul, y en medio de él por arriba habrá una cobertura, una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un corcelete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, en sus orlas, abajo en el ruedo, de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Yo los invito para que ustedes vayan a internet y miren las granadas. Estuve mirando cómo es una granada y es exactamente como están dibujadas allí, y es una fruta llena de semillas, y las semillas son rojas y la fruta es azul. Entonces dice granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Yahweh. Allí está. Y cuando salga, ¿para qué? Para que no muera. Azul es el color del cielo. La túnica iba por encima de la vestidura blanca, y en el borde inferior debía tener colgado granadas y campanillas. Granadas. También se llama pomegranates, y la palabra es rimón. La granada es un fruto que tiene, como les dije ahora, en su interior muchísimas semillas que han sido comparadas con el número de los mandamientos ordenados en la Torá. Y tiene su cúpula, en su cúpula una corona que representa la corona del Mesías. Usted puede verlas ahí, puede coger una granada y mirarla. ¿Ah? Eran como unas frutas. No, era la forma. Y además el nombre de la granada. Ahora, las granadas tenían los colores azul, púrpura y carmesí. Y vimos anteriormente
que es muy interesante que el azul mezclado con el rojo forma el púrpura. Si la granada es símbolo del Mesías, el azul representa el cielo y la divinidad, el rojo la redención o la humanidad, y el púrpura representa la naturaleza del Mesías divina y humana al hacerse hombre, la palabra del Eterno, la Torá. Miremos las campanillas. Paramón, suenan al movimiento. Cuando él caminaba y estaba ya ministrando y haciendo su trabajo, él caminaba y se oía al movimiento el sonido. ¿De qué nos hablan las campanillas? El paso del Mesías produce ruido. Es imposible pasar desapercibido. El mundo y su historia registran todos los esfuerzos posibles para eliminar la figura del Mesías Yeshua. Persecuciones, distorsiones, menosprecios y falsas enseñanzas pretenden destruir las enseñanzas que en el Antiguo Testamento nos da acerca del Mesías. Pero es imposible callar su presencia. El sumo sacerdote, al tener en su túnica las campanillas, anunciaba con el sonido su actividad dentro del lugar santísimo, ya que si no estaba en santidad ante el Eterno, moría en su presencia. Y entonces caminaba y se escuchaba. Si no se escuchaba, había pasado algo. Dice Adrianita que lo tenían que sacar con un cordón, siempre llevaba un cordón amarrado. No sé si la palabra lo dice así específicamente, tendríamos que mirarlo. Como nadie podía entrar, sino solamente él, tenía que haber una forma, aunque por ahí escuché algo, alguien dijo que era una leyenda. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en examinar absolutamente todo lo que oímos e ir a las Escrituras para ver si eso es así o no. 36 del 28. Santidad a Yahweh. Versículo 36 dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. ¿Qué iban a grabar allí? Santidad a Yahweh. Y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. 38. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Yahweh. ¿Qué tenía que tener? Santidad a Yahweh. Pero vamos a ver algo más hermoso todavía, más explícito. Lámina de oro. La lámina de oro debía ir desde un oído al otro. Muy interesante este punto. Y simboliza cerrar el oído a todo lo que no venga del Eterno. Y esos son requisitos específicos para el sumo sacerdote. No pretende ser una corona, sino un recordatorio de que todo nuestro ser
pertenece al Todopoderoso. Miremos qué dice Deuteronomio 6:4. ¿Quién se lo sabe? ¿Quién lo quiere decir ahora? ¿Quién lo quiere decir? Bien puedan. Amén. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Santidad, apartado para el Eterno. La lámina descansa sobre el turbante. Y el turbante cubría la cabeza del sumo sacerdote. Pensemos. La ordenanza de santidad o apartados para Yahweh en nuestra frente es muy clara para advertir que solo al Eterno escucharemos. ¿Y cómo lo vamos a escuchar? Dieguito, ¿tienes algo ahí que nos vas a decir? Ya estaba mirando. De la lámina. Ok. Amados, para advertir que solo al Eterno escucharemos. ¿Cómo lo vamos a escuchar? ¿Dónde vamos a encontrar su voz? En la Escritura, en la Torá, en la palabra. ¿Quién nos va a recordar y a enseñar todas las cosas? El Espíritu de santidad que puso en nosotros. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. Amados, no nos separemos de la palabra, de los escritos y de los profetas, ni a derecha ni a izquierda. Eso es santidad al Eterno. Hermanos, hay muchas enseñanzas, hay muchas cosas, y se mueven cualquier cantidad y aparecen cualquier cantidad. Mucho más en los Moedín, en los tiempos señalados. Unos con una cosa, otros con otra, pero para eso tenemos su palabra. Y vamos siempre a corroborar en su palabra. Túnicas sacerdotales, ya vamos, creo que por terminar. Versículo 39. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. 40. Y para los hijos de Aarón harás túnicas también, les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Muéstrenos ahí, Dieguito, por favor, en la pantalla. Mírelos, ahí están. Calzoncillos de lino. ¿Quién va a pensar que el Eterno se interesa por la ropa interior de sus sacerdotes? Que a Él le interesa esto. Que Él tiene cuidado de algo tan íntimo que, bueno, anteriormente nadie lo veía, ahora todo el mundo.
Pero mire esto. ¿Y quién pensó en esto? El Dios Santo, para cubrir su desnudez, desde la cintura hasta los muslos. Yo recuerdo los calzoncillos de mi papá, eran así. Mi mamá se los hacía de una tela especial que era como medio entre blanquita y beige, le hacía los calzoncillos y le hacía aquí una tirita para que se los amarrara. Así era. Entonces, amados, pensemos, reflexionemos en todo. La ropa interior al Eterno le interesa para cubrir la desnudez. Voy a volverlo a leer. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, y serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Pero ahora, ¿qué decimos? No, la moda es esta. No, y las mujeres, mami, las mujeres, recordemos, somos real sacerdocio y nación santa, un pueblo apartado, separado para el Eterno. Pero ¿qué hemos adoptado? La moda brasilera, etcétera, etcétera. No, y a Dios, ¿qué le va a interesar eso? Pero mire, aquí estamos mirando. Los sacerdotes entonces tendían su propia cobertura, túnicas de lino como las que vestimos nosotros como sacerdotes del Eterno, que representan las obras justas, esto es, la obediencia al Eterno. Los sacerdotes tenían que usar calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, ni los muslos se debían ver. Y es mandamiento perpetuo. ¿Cómo le parece? 43. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para toda su descendencia después de él. Estamos en el versículo 43 y último. Recomendaciones. Antes de aceptar cualquier enseñanza, pide referencia exacta en las Escrituras. Santidad a Yahweh. Amén. Shalom, shalom para todos. El Eterno nos continúa bendiciendo, amados. Nos quedó claro este pasaje hermoso, precioso. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué quiere el Eterno de nosotros? ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Amados, la enseñanza de hoy definitivamente el Eterno fue llevándonos para cerrar este tiempo de trompetas y para comenzar, amados, a prepararnos para que dentro de 10 días, contados desde hoy, estemos delante del Eterno en Yom Kippur, en ayuno de 6 a 6, 24 horas,
separados para Él, amados, amados, por favor, hagámoslo conforme a su palabra. Mire lo minucioso, lo específico que es el Eterno, en todo, absolutamente en todo. Y hemos estado mirando cómo mandó hacer el tabernáculo, las cortinas del tabernáculo, todas ahora las vestiduras para que entraran a ese tabernáculo. Y nosotros somos pueblo del Eterno. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor. Allí están las vestiduras, creo que lo vamos a... Me decía Olguita que la pusiéramos en el WhatsApp para que la miraran, y muy bueno que lean el capítulo y vayan relacionándose y tomando decisiones. Tomando decisiones, amados. Nosotros no sabemos que el Señor nos llame a hacer. No sabemos. Preparémonos. Preparémonos. Damos gracias al Rey de los cielos por este tiempo. Los lentes. No les pasó nada, gloria a Dios. Dieguito, tocamos el chofar y para orar y estar despedidos, por favor.